Bueno, vamos a arrancar, si te parece, Cari. Sí, de acuerdo. Bueno, buenas tardes a todos. Les doy la bienvenida a un nuevo seminario virtual de SAPREF. Antes de presentar a Karina y a la charla, bueno, quien les habla, yo soy la doctora María Italia Albamonte, presidenta de la Sociedad Argentina para la Preservación de la Fertilidad. Recuerden que tenemos redes sociales de Instagram y de Facebook a través de las cuales van a poder encontrar toda la información respecto a nuestras actividades académicas. También hace poquito abrimos un canal de YouTube donde vamos subiendo las charlas. El seminario de hoy se está grabando, así que a la brevedad lo vamos a subir también. Pueden suscribirse a nuestro canal. Durante toda la presentación vamos a mantener los micrófonos silenciados y todas aquellas dudas, preguntas o inquietudes las pueden ir escribiendo en el chat y al final de la presentación vamos a hacer lugar para que Karina pueda responderles. Bueno. La licenciada Karina Miranda es psicóloga del Servicio de Salud Mental del Hospital de Pediatría Profesor Dr. Garrahan. También es miembro del Comité de Tumores Sólidos del hospital y miembro del Comité de Ética de dicho hospital. Además, es socia fundadora y miembro de la comisión directiva de SAPREF. Hoy Karina nos va a hablar sobre el cuidado de la salud mental del personal sanitario durante la pandemia por COVID-19. Cari, si querés ir presentando la pantalla. Sí. A ver, un segundito. Ahí voy. ¿Se ve también? Se ve perfecto. Poner en presentación de pantalla completa. Ok. Ahí está, ¿no es cierto? Sí, muy bien. Perfecto. Bueno, muchas gracias. Buenas tardes a todos. Bueno, en principio quería agradecer a Itatía Albamonte y a SAPREF por este espacio, por una visión integral que se promueve desde la sociedad, para hablar de un tema que es sensible y un tema muy importante, porque, bueno, probablemente la mayoría de los que estén participando de esta charla pertenezcan al ámbito sanitario y por lo tanto, digamos, es un tema que nos compete a todos y, digamos, estamos afectados, ya sea por formar parte de la comunidad, pero también especialmente por ser miembros del personal miembros y personal de salud. Por suerte es un tema del cual se está hablando mucho, hay mucho escrito, yo voy a tomar conceptos que fui leyendo de la bibliografía, pero también digamos, de encuentros que se han dado como capacitaciones para tener herramientas y poder difundir la importancia del cuidado de la salud mental en el personal de salud. Para empezar, entonces, bueno, voy a organizarla en 3 ejes. En una primera instancia voy a hablar del contexto actual para poder situar el problema. En un segundo momento voy a hablar de cómo se ubica el personal sanitario en el contexto de la pandemia, para finalmente poder abordar las estrategias de cuidado que se sugieren para el personal de salud. Bueno, en cuanto al contexto actual, digamos, no hace mucho tiempo atrás
Escuchábamos noticias de esta situación que comenzaba a suceder en Asia, luego en Europa, y rápidamente nos encontramos, casi sin darnos cuenta, involucrados y viviendo esta situación en nuestro continente. Todo fue sucediendo muy rápido. Tal es así que, por ejemplo, en el año 2020 la Organización Mundial de la Salud declaró el brote de la enfermedad por el nuevo coronavirus 2019 como una emergencia de salud pública de importancia internacional, advirtiendo sobre el riesgo alto de diseminación de la enfermedad a otros países en todo el mundo. Y ya en marzo de 2020 la OMS decidió que COVID-19 puede ser caracterizado como una pandemia. Desde entonces, la Organización Mundial de la Salud, todos los gobiernos y las autoridades de salud pública del mundo se están abocando a actuar para contener el brote de COVID-19. Y toda esta situación está generando mucho estrés en la población. Estamos viviendo una crisis sanitaria mundial. Esta situación, que bueno, se denomina pandemia, se la puede comprender o tratar de entender con el enfoque propio del abordaje de situaciones de emergencia, de desastres o de catástrofes, porque, digamos, comparte con este tipo de situaciones algunas características, como por ejemplo, que suelen ser situaciones desconocidas. En este caso es una situación inédita, es decir, no hay precedentes. Y en el caso del COVID-19 es una situación doblemente desconocida porque la causa de esta situación es un virus que era no conocido. Y también es una situación cambiante, es decir, se va modificando de un momento a otro, de un país a otro. Pero, digamos, si bien las catástrofes, los traumas masivos son una realidad que han sido permanente a lo largo de la historia de la humanidad, y como decía, la pandemia comparte con muchas de estas situaciones algunas características como las que recién nombré, tiene particularidades. Digamos, la pandemia conlleva un alto grado de incertidumbre, es decir, esto apareció, se inició, no sabemos cómo va a evolucionar y no sabemos cuándo va a terminar. También es muy difícil digamos, esa causa de esta situación no la vemos, es muy difícil de detectar y de controlar. Entonces tiene esta característica de incontrolabilidad. Y también nos enfrenta a una gran vulnerabilidad del contagio, porque es altamente transmisible, pero también la vulnerabilidad de la supervivencia, es decir, podemos morir por esta causa. Y es un desastre, una situación de desastre que se encuentra en curso y todos estamos implicados en ella. Se han tomado medidas por los riesgos que implica que, digamos, en los cuales estamos incluidos todos, y en esas medidas también estamos implicados. Entonces, en este contexto, ¿cómo se ubica el personal sanitario en esta situación? En la emergencia sanitaria se ha evidenciado falencias de nuestro sistema de salud. Un sistema de salud que se encontró pobremente equipado, con falta de suficientes recursos esenciales, el tema de los respiradores y en muchos casos falta de equipos de protección personal suficientes, escasez de recurso humano y de preparación específica para lidiar con una situación como esta, como así también de dispositivos de apoyo emocional o de una buena comunicación entre las autoridades o entre los colegas. Entonces, digamos, estas dificultades que nuestro sistema de salud tenía, dificultades preexistentes, en una situación como esta se ven potenciadas y se ven aumentadas. Entonces,
a la escasez de recursos, se suma una sobredemanda laboral, con personas que perciben salarios que muchas veces son bajos, por lo cual necesitan otros trabajos para poder tener un estilo de vida adecuado, y entonces esto agrega sobrecarga laboral. Esta es un poco la situación preexistente, pero que se ve potenciada, como decía recién, en esta situación que estamos viviendo. Voy a tomar en varios momentos de la presentación algunas viñetas de Coti. Coti es una pediatra a la que le gusta dibujar y tiene talento para eso, y comenzó a hacer estas viñetas en las situaciones de guardia frente a situaciones difíciles que se vivían, o empezó a dibujar las historias que sus compañeros le contaban de situaciones difíciles con pacientes o institucionales, y la tomé en varias oportunidades porque Coti en este momento, digamos, ha desplegado mucho de su talento con el tema actual que estamos viviendo, y bueno, ayuda como a amenizar la presentación y nos da ejemplos claros de lo que estoy hablando. Por ejemplo, en esta dice: ¿no les pasa que ahora que vemos menos pacientes se acuerdan de todo sin anotar? Porque bueno, sabemos que en pediatría, ya es pediatra, digamos, la demanda de pacientes probablemente disminuyó en el sentido de que el control de los niños en consultorio, etcétera, se fueron evitados por las familias para justamente cuidarse de los contagios. Y entonces Coti dice: ¿cómo naturalizamos la sobrecarga de trabajo? Es tan importante el tema del cuidado de los cuidadores que la OMS en sus guías, en sus recomendaciones, ya en marzo de 2020, llama la atención sobre esto, diciendo que es importante que se reconozca la importancia de las personas que cuidan a otros y de los trabajadores de la salud que se están ocupando de las personas con COVID-19 en su comunidad. Reconozca asimismo el papel que desempeñan para salvar vidas y mantener seguros a sus seres queridos. Y digamos, este reconocimiento ha tenido distintas facetas, digamos, o sea, se ha dado un reconocimiento social que ha sido como muy motivador y muy satisfactorio para los profesionales de la salud, como por ejemplo estas iniciativas de a cierta hora de la tarde aplaudir como reconocimiento a ese esfuerzo enorme del personal de salud. Comenzó como a circular o a denominar a los profesionales al personal como héroes que no tienen descanso. Circulaban imágenes como esta, el profesional de la salud uniéndose al equipo de superhéroes. Pero también surgieron estos problemas de los que mencionaba anteriormente, que digamos no es que por esta situación desaparecieron o dejaron de verse, sino que también existieron situaciones de recortes salariales, atrasos en los pagos y a veces despidos. Esta también ha sido una situación que ha surgido o se ha mostrado. Y también como otra cara, digamos, de las reacciones sociales o de las expresiones sociales hacia el personal de salud, quizás producto o asociadas al gran temor y a la incertidumbre, se han dado situaciones de discriminación y cierta estigmatización por la profesión. A pacientes contagiados por la infección, pero también a los profesionales o al personal de salud que se dedica a la ayuda de estos pacientes. Entonces, bueno, aquí como vemos en este diario, se muestra claramente el dibujo de la doctora llegando a su edificio con un cartel donde le piden que no ingrese. Hace poquito, la British Medical Journal publicó este trabajo el 11 de agosto, que, digamos, habla de que la desinformación, digamos, produce, es lo que ayuda a producir amenazas o a incrementar las amenazas y violencias contra los trabajadores de salud, y pone un foco en Latinoamérica. Entonces, ellos dicen en el artículo que ya enfrentando las adversidades emocionales y físicas de trabajar en la línea del frente en la batalla contra el COVID-19, los trabajadores de la salud
están siendo objeto de amenazas, violencia e intimidación por parte del mismo público por el que están arriesgando sus vidas por tratar. Tales agresiones se han disparado en todo el mundo en los últimos meses bajo el peso de la pandemia, dicen médicos y organizaciones gubernamentales que monitorean la crisis. Es decir, que socialmente no se da una falta de reconocimiento del todo, porque como veíamos con los aplausos, han habido, por ejemplo, gestos de muchos artistas, cantantes, que han, se han juntado como para cantar canciones dirigidas a motivar y a reconocer a los profesionales de la salud, pero también ese reconocimiento no es total por las situaciones que acabo de señalar. Entonces, el personal de salud se encuentra en un contexto sobredemandado, exigiendo al máximo su capacidad física y mental, y digamos con la particularidad de que, es decir, en algunas situaciones de desastres o catástrofes, todos están afectados, pero hay víctimas directas como de esa situación. En este caso, digamos, todos, en la situación actual de la pandemia, todos, incluido el personal de salud, compartimos el mismo nivel de vulnerabilidad y de amenaza. El riesgo de enfermar es para todos, es transversal, todos tenemos un poco de miedo, estamos como sintonizados emocionalmente en esos aspectos y en este caso tan particular, eso que sufre el paciente también lo está sufriendo el profesional que lo atiende. Este contexto ya planteado de esta manera es bastante difícil. Y si a esto le sumamos que en general, por nuestra formación, el personal de salud tiene una gran vocación de servicio y entonces tiende a sobreexigirse en cuanto al rendimiento para poder cumplir, digamos, con esa vocación y con esa demanda. Entonces, digamos, altruismo que mueve a tantos médicos, enfermeros y personal de salud a trabajar en investigación y en el tratamiento de las enfermedades, es algo que, digamos, tiene mucha importancia en este momento porque a veces juega un poco en contra para lo que tiene que ver con reconocer la importancia de cuidarnos. Entonces acá Coti de nuevo nos grafica esta situación. Entonces hay dos profesionales, doctora y un paciente febril. Tenemos equipos de protección, solo barbijo. Entonces no atendemos hasta que nos traigan los equipos de protección. Y la otra profesional dice, yo lo atiendo, hacelo pasar. Es decir, que muchas veces anteponemos esta situación de responder a la demanda, digamos, con el costo de un posible perjuicio para nuestra salud. Digamos, en cuanto a los factores inherentes propios de la atención de pacientes que tienen la infección por COVID-19, se da entonces la estigmatización social de la población en esas expresiones situaciones que nombraba recién. Hay estrictos requerimientos de bioseguridad, existe la gran incomodidad de atender y trabajar con los equipos de protección que son absolutamente necesarios, pero bueno, son muy incómodos. Hay profesionales, los cirujanos operan bajo estas protecciones que, bueno, son muy incómodos. La carencia de equipos suficientes, el aislamiento en áreas específicas para la atención de pacientes que tienen COVID-19, la necesidad de mantenerse en hipervigilancia constante para no contaminarse, y esto produce una gran demanda cognitiva. Siempre hay que estar atento de si me saqué bien los guantes, si doblé bien el camisolín, dónde lo coloqué. La falta de espontaneidad en la convivencia con el resto de los compañeros, si hay algo, digamos, lindo de compartir diariamente, a pesar de las dificultades de la tarea, ese encuentro con los compañeros, las charlas, compartir la comida, y eso se ha visto enormemente modificado por esta situación para cuidarse, pero bueno, es
es un cambio importante. La sensación de tener huecos de información con procedimientos en pacientes infectados, eso produce mucha angustia. La sensación de injusticia en torno a la repartición de trabajo por servicios o niveles de puesto. El temor de contagiar a la familia. Esto es muy importante porque el profesional siente que, existe la posibilidad de ser el vector que transmite o lleva la infección a los miembros de la familia, a la pareja, a los amigos. Hay muchos que se preocupan, que conviven con los padres, que son del grupo, que pertenecen al grupo de riesgo, los adultos mayores. Entonces, muchas veces los profesionales o el personal de salud toma decisiones de aislamiento o dentro de la misma casa para evitar transmitir la infección o los riesgos a la familia, el cansancio físico por la sobredemanda, que ya nombramos, la falta de correspondencia de salarios y la carga de trabajo, cambios en las tareas a las que estábamos habituados, conflictos en el interior de los servicios y otros aspectos organizacionales, y el hecho de enfrentarnos a situaciones donde hay que tomar decisiones complejas que comprometen la vida o la muerte. Acá Coti de nuevo le dice a una amiga, ¿está bueno el curso? ¿Qué? Le dice la amiga, cumpliendo la distancia reglamentaria. Deja, después te mando un mail que es más fácil. Es decir, graficando esto de cómo ha cambiado nuestra modalidad de interacción con nuestros compañeros y que dificulta la comunicación de alguna manera. Entonces, el personal sanitario en el contexto de la pandemia representa uno de los grupos más vulnerables en esta pandemia. Igualmente es importante que nos concienticemos de que la problemática del estrés ligada al trabajo en salud no surge ahora en la situación actual, sino que es preexistente y se agudiza en esta situación que estamos viviendo. Entonces, en el contexto en el que estamos, las personas, los profesionales de la salud, se enfrentan a una, amenaza o peligro, hay una percepción de esto, y esta percepción de peligro produce un efecto de pérdida de control interno, con lo cual aumenta necesariamente la ansiedad y surgen reacciones y respuestas a esta situación que son esperables y son propias, es decir, son respuestas esperables a una situación inesperada. Entonces, es muy común que el personal sanitario experimente ansiedad, irritabilidad, que en estas circunstancias disminuya la concentración, con lo cual también aumenta el riesgo de errores, se sienta enojado, que existan cambios bruscos en el humor, como así también trastornos del sueño, o que también los mecanismos, las respuestas que se ponen en funcionamiento tengan más que ver con la evitación, es decir, la anestesia emocional. Si bien, los profesionales estamos entrenados en lo que es la disociación operativa, que es el mecanismo, una enfermera, un médico que por ejemplo, una enfermera que va a realizar un procedimiento que puede ser doloroso para el paciente, un cirujano que va a realizar una cirugía radical, una cirugía, muy importante para el paciente, en ese momento, a través de este recurso, desconecta las emociones y pone en funcionamiento toda la experiencia y todo lo aprendido para poder llevar a cabo esa función o esa acción. Este es un mecanismo en el cual, estamos entrenados, pero el riesgo es que esta desconexión emocional o esta anestesia emocional se transforme como en una herramienta habitual para poder sobrellevar las diferentes situaciones difíciles a las que nos estamos enfrentando. Otro de los riesgos u otra de las respuestas o reacciones que pueden surgir es acudir al consumo de alcohol o drogas también como mecanismos de evitación de la realidad
o de la angustia, o para bajar también el estado de hiperalerta, y también constituye un riesgo muy importante en todo el personal de salud, que es la automedicación. Existen también muchos malestares físicos producto de esta exposición constante al estrés como respuesta, como así también deseos de continuar conectados con la tarea cuando es el momento del descanso y seguimos como pensando en el trabajo que hicimos, que podemos hacer y con los compañeros de trabajo. Las necesidades básicas pasan a un segundo plano, entonces es habitual que cuando estemos como muy ocupados, si no comimos, está bien, y por ejemplo, no prestar atención al descanso, a la necesidad de descansar. También es común experimentar desilusión, decepción del trabajo cotidiano y en algunos casos desesperanza, hasta digamos, esta desilusión por la misma elección vocacional. Coti pone acá pensamientos pandémicos, bueno, extraña el mate, maldito COVID, me pongo un kiosco o una panchería y, bueno, sí, total, me gustan mucho los caramelos. ¿Qué pasa con la empatía? La empatía es esa capacidad o habilidad de poder ponernos en el lugar del otro para poder comprender lo que el otro siente y poder imaginar eso, cómo se siente. Y es, digamos, crucial para proveer un cuidado efectivo para los pacientes y sus familias, aún durante la crisis. La empatía promueve confianza, y puede ser directamente terapéutica para el paciente y su familia, pero también es muy beneficiosa para el personal de salud porque es central para poder encontrar un significado a la práctica profesional. Es decir, si nosotros no entendemos lo que le pasa al otro, ¿qué sentido tiene lo que yo hago para ayudarlo? Y el sentido de dedicarme a esto, ¿no? Entonces, en el contexto de la pandemia, la empatía se ve afectada, en parte por el agotamiento emocional y, digamos, si bien es esperable que exista alguna afectación de esa capacidad de empatía, la gran demanda y la incertidumbre socava esa capacidad y muchas veces también el tema de lo que decíamos recién, de la limitación en la interacción con el otro, el distanciamiento, el equipo de protección, hace que la interacción con el paciente, la posibilidad de contenerlo, de consolarlo, se vea también afectada y el profesional sienta impotencia porque no está, digamos, ofreciendo la ayuda como está habituado a hacerlo, a tener ese acercamiento con el paciente, y esto puede llevar con el tiempo a un entumecimiento y a un agotamiento emocional. Pero, digamos, en la situación actual, la armonización o sintonización o resonancia emocional con los pacientes es más necesaria que nunca. Entonces, bueno, ¿qué hacemos con todo esto? Tenemos un entorno, un contexto con muchas dificultades, nos están pasando cosas a nivel institucional, grupal, en la relación con mis compañeros, en la relación con los pacientes. ¿Cómo podemos hacer para sobrellevar o para mejorar esta situación y en definitiva, cuidar ese recurso que es nuestra persona? Nosotros trabajamos con nosotros mismos. Digamos, a pesar de que, digamos, muchas de las reacciones que describí recién son esperables, como dijimos, es importante tener, digamos, poder estar atentos a estas reacciones, porque muchas veces intervenciones tempranas y oportunas pueden ayudar a disminuir el riesgo de padecimiento psíquico y también pueden prevenir que estas reacciones o estas respuestas que son esperables en un momento, digamos, se instalen y se cronifiquen, convirtiéndose de esta manera en reacciones patológicas. Entonces, en cuanto a las recomendaciones, se sugieren dos líneas de abordaje que son complementarias. Es decir, por un lado, se recomienda abordar el problema que causa el estrés por medio de estrategias
organizacionales, institucionales para mejorar la calidad de vida en el ámbito laboral, y por otro lado, las que tienen que ver más con la regulación de emociones estresantes, que incluye herramientas individuales y grupales para el manejo del estrés. En cuanto a las estrategias organizacionales o institucionales, es fundamental poner el acento en la necesidad de una buena comunicación. Es decir, la comunicación es uno de los ejes principales de protección de la salud mental y, por ende, del control de la situación. Digamos, se va a evidenciar una adecuada comunicación cuando existen directivas claras e información precisa, que esa información se vaya actualizando. La información disminuye la incertidumbre. Que exista capacitación, por ejemplo, para la utilización adecuada de los equipos de protección personal. Promover la formación y trabajo en equipos. Por ejemplo, se sabe que uno de los grupos más vulnerables a sufrir efectos del estrés en toda esta situación son los más jóvenes. Por lo tanto, se sugiere que en la organización de los grupos de trabajo, los más jóvenes trabajen cerca de colegas más experimentados. También otra de las recomendaciones es intentar, si se puede, rotar el personal de tareas de alto estrés a otras de menos estrés, y también que existan políticas hospitalarias que garanticen que los médicos de cabecera puedan focalizarse en la atención del paciente y no sean ellos en esa situación los que tengan que decidir sobre aspectos como la distribución de recursos, como por ejemplo a quién se le va a negar un respirador o a quién se le va a proveer, digamos. Esas decisiones tienen que responder más a políticas hospitalarias. No se le puede delegar al médico que está en la trinchera. Es también un factor de protección. La institución, también la organización, tiene, digamos, un papel muy importante en lo que es la motivación y el reconocimiento al personal de salud. Y bueno, encontré esta carta que el Hospital Universitario General de Villalba redactó y envió a los hijos de todo el personal de salud de ese hospital, en agradecimiento por, digamos, su colaboración para que su papá o su mamá o su familiar pudiera desempeñarse en este momento tan difícil en el hospital. Y esto generó una publicación en un diario en España y, bueno, recorté lo que dice uno de los médicos, que es el jefe de hematología, dice que sus hijas recibieron la carta con mucha felicidad y lo primero que hicieron fue llamar a los abuelos para contarles cómo ellas también habían ayudado, ¿no?, en toda esta situación. Entonces, él dice que un hospital esté no solo pendiente de ti en lo profesional, sino también en lo personal y que te cuide es lo mejor. Subraya destacando que iniciativas como estas son las que te hacen sentir muy orgulloso de trabajar aquí, estimulando ese sentido de pertenencia que es tan importante. Otra de las recomendaciones y de los requerimientos fundamentales para proteger la salud mental del personal de salud en las instituciones es contar con protocolos, conocer las normas y también, por supuesto, contar y proveer con todo el material de protección que se necesita. Yendo más hacia las herramientas individuales y grupales para el manejo del estrés, es importante recalcar, como ya dije, que muchas de las manifestaciones emocionales, producto del impacto del desastre, son esperables, ¿sí? Son propias de la situación. Y la mayoría, esto está estudiado, remiten, es decir, se vuelve a retrotraer y se vuelve a un estado anterior. Pero, digamos, hay un porcentaje de esas reacciones o de esas manifestaciones que pueden, por distintos motivos, instalarse y entonces, bueno, tenemos que trabajar en que esta situación no se cronifique, ¿sí? Porque ahí sí origina patología.
Entonces, digamos, cuando se habla de situaciones de desastre y de catástrofes, se señala esto de la crisis como oportunidad, que no es una frase o no es un cliché, sino que digamos, se sabe que las personas atravesando una crisis están más sensibilizadas, por lo cual también están más receptivas a la ayuda que se les puede ofrecer. Muchas veces surge la necesidad de demandar a las autoridades recursos de ayuda o de apoyo. También en las situaciones de crisis se ve que las personas, digamos, bajo los efectos de estas reacciones de estrés, pueden también conectarse o pueden dejar aflorar problemas profundos o ocultos, como ser víctimas de sometimiento, de violencia, y puede ser una situación en la que se expresen estos problemas, que favorezca la expresión de estos problemas, y también puede darse la posibilidad de que el personal de salud pueda reconocerse más vulnerable y los predisponga a pedir ayuda. Entonces, en este sentido, la crisis es oportunidad. Digamos, en cuanto a las situaciones que más nos protegen en el trabajo en salud y sobre todo en esta situación, el recurso más importante es el trabajo en equipo, que digamos no es un concepto teórico, sino que es una necesidad, es un requisito básico para poder sobrevivir en el contexto de desastre. El trabajo en equipo debería ser un espacio institucionalizado como parte de nuestra tarea. Entonces, una de las recomendaciones fuertes es que a la mañana, que existan reuniones diarias y que a la mañana exista un pequeño encuentro entre el grupo de trabajo. Después de ese encuentro, que puede ser más bien algo informal, pueden planificar las actividades, cómo se van a desarrollar las actividades durante el día, y se recomienda al finalizar una nueva reunión para hacer un pequeño balance al finalizar. Estas reuniones, digamos, son como también formas que ayudan, son herramientas que ayudan a desactivar el estrés. También proveen apoyo y acompañamiento, es decir, o ya sean en esas reuniones u otras instancias donde el grupo se reúne para hablar de lo que sienten, digamos, son espacios necesarios para que las personas, el personal de salud pueda expresar sus temores, sus afectos y, digamos, sin vergüenza. Bueno, Coti dice, no somos héroes, no atiendas sin equipo de protección personal, es decir, habla de la conciencia de vulnerabilidad. Entonces, bueno, hay que cuidarse, hay que cumplir con los protocolos de protección. Otras de las recomendaciones fundamentales para el personal de salud tienen que ver con, bueno, realizar actividad física, comer, alimentarse adecuadamente, digamos, dedicar tiempo para aquellas actividades que son como de interés o de un gusto personal, un hobby. En este caso, bueno, leer libros o estar de manera cómoda en su casa, y el descanso adecuado, que es una de las recomendaciones también fuertes para el cuidado de la salud mental. Además, digamos, existe la necesidad de que el personal no solo se reconozca vulnerable y pida ayuda, sino también que las personas podamos tomar contacto con aquello que nos pasa y poder identificarlo. Digamos, en esta viñeta Coti pone como un camino tipo juego de la oca cuyo final es lograr la paz interior. Y en este camino, bueno, se avanza y se retrocede, pero, digamos, me hacía pensar la importancia de que, digamos, los profesionales de la salud trabajemos en el autoconocimiento y en herramientas que puedan ayudarnos a recomponer o a recobrar ese control interno que se pierde en la situación de estrés y de ansiedad. Entonces, digamos, ella pone en uno de los casilleros
Apagás el teléfono para hacer la clase de Zumba, avanzás 4 casilleros. Es decir, cuando sentimos que hacemos algo para cuidarnos, eso produce una sensación de bienestar y nos acerca cada vez más a este estado de paz interior que es fundamental. En esta parte voy a tomar los aportes del doctor Enrique Benito, que es un médico oncólogo y es profesor de cuidados paliativos. No es casual que, digamos, la gente que trabaja en cuidados paliativos, que tienen como un entrenamiento en afrontar situaciones, en estar expuestos a situaciones de alto nivel de sufrimiento, digamos, desarrollen estrategias, conocimientos, conceptos que ayudan al autocuidado, porque es fundamental. Entonces, ellos, digamos, la CEPAL, que es la Sociedad Española de Cuidados Paliativos, a través del doctor Enrique Benito, han desarrollado una serie de recomendaciones que me parecen, bueno, muy valiosas. Entonces, una de las recomendaciones es acepta tus emociones, es decir, esto es contrario a lo que veíamos hace un ratito de esta respuesta o este mecanismo de respuesta de evitar las emociones. Digamos, hay que hacer lo que más nos ayuda para cuidar nuestra salud mental es aceptarlas. Y aceptarlas es identificarlas, tomar conciencia de ellas, no dejar que nos dominen, sino apoderarnos de ellas y aprender de ellas. Otra de las recomendaciones es cuidar tu serenidad. Es decir, ellos promueven a través, bueno, el doctor Benito habla de la importancia de aprender técnicas para cultivar la capacidad de estar presente, que pueden ser técnicas de manejo de la respiración. La respiración tiene un rol fundamental en el manejo emocional, están directamente ligadas a las emociones, no respiramos igual cuando estamos asustados, cuando estamos ansiosos, que cuando estamos en una situación de tranquilidad o esparcimiento. Entonces, poder, digamos, trabajar o entrenarnos con técnicas en el manejo de la respiración puede ser una herramienta muy útil en el manejo de las emociones. Él habla de técnicas de relajación, del yoga y mindfulness, que bueno, todas estas técnicas y estas prácticas, digamos, favorecen el trabajo sobre la respiración. Mindfulness es una práctica meditativa que tuvo mucho auge en Estados Unidos y habla un poco de este interés de la cultura occidental y de la ciencia de, digamos, tomar a la meditación como una herramienta importante, más allá de que esto tiene una tradición histórica en otras culturas. Digamos, se resalta a través del mindfulness la importancia de tomar conciencia sobre nuestra conciencia, es decir, saber, conocer qué está pasando por nuestra mente, ser consciente de ello, para poder, digamos, bueno, manejarlo. El descanso es otra de las recomendaciones que recién también lo mostraba Coti en su viñeta. Reconoce tu vulnerabilidad. Esto, como dijimos recién, nos ayuda a colocarnos en una posición de poder pedir ayuda cuando sintamos que es necesario. Apóyate en tu equipo, lo que decíamos recién de la importancia de trabajar en grupo. Esto contiene, acompaña y permite algo, un concepto que se lo escuché a un colega el otro día y me gustó mucho, que es practicar o que ayuda a la ventilación emocional, es decir, el poder comunicar tus necesidades al equipo, qué te pasa, cómo te sentís, digamos, nos ayuda a salir de esa sensación de soledad, de que las cosas me salieron mal a mí, que yo podía haber hecho algo diferente para que este paciente evolucionara de una manera distinta. Y al compartir con otros nos damos cuenta que las dificultades las tenemos todos y que, digamos, el hecho de compartir también permite poder elaborar las despedidas en caso de la muerte de un paciente,
y, digamos, esta sensación de estar junto a otro que me reconozca, que me valore y que me banque. Es fundamental. No te sientas culpable. Es importante pensar que uno hace lo mejor posible con los recursos que tiene y el resultado de eso muchas veces, es decir, no depende de nosotros. Nosotros ponemos nuestra parte. Entonces no es bueno autoculparse. Darse ánimo. Refuerzo positivo. Es importante pensar que, digamos, estamos haciendo cosas que ayudan a mucha gente y eso, digamos, nos refuerza positivamente en nuestra función. La conexión con uno mismo, ahora decíamos esto de la crisis como oportunidad, quizás toda esta situación sea una oportunidad para encontrar recursos, pero dentro de nosotros mismos, es decir, poder conocernos más esos recursos que quizás podamos conocer de nosotros mismos nos ayuda a trascender, dice el doctor Benito. Trascender es atravesar y ascender. Entonces, quizás en este trabajo de conexión con nosotros mismos, de autoconocimiento, podamos descubrir habilidades desconocidas que, digamos, no se van a ir cuando pase la pandemia, sino que se van a quedar con nosotros como nuevas herramientas y nuevos recursos con los cuales contamos. También en esta línea algunas cosas se repiten y otras me parecía como importante poder, digamos, ponerlas como aparte. Hay actividades que podemos realizar que construyen resiliencia. La resiliencia es esa capacidad de sobreponernos y de incluso salir fortalecidos después de atravesar situaciones difíciles o traumáticas. Entonces, en esta línea preventiva podemos, bueno, promover, realizar actividades creativas, por ejemplo, en este caso, Coti utiliza un talento para, que es dibujar, para expresar a través de esto situaciones difíciles, elaborarlas, y también las actividades creativas o artísticas nos permiten reconectar emocionalmente con esas emociones que quizás en otros momentos hemos desconectado para poder trabajar o para poder resolver determinada situación, pero, digamos, a través del arte, de la creatividad, podemos reconectar con esas emociones justamente para evitar la anestesia emocional. Actividades que nos conecten con otros, como juegos, o algún otro tipo de situación que implique sociabilizar, actividades que contribuyen a que otros estén mejor, actividades como que no incluyan mucha planificación, sino que sean medio automáticas de baja demanda cognitiva, como, no sé, hacer jardinería, cocinar, y también se recomienda bueno, realizar o promover actividades de contemplación, como lo decíamos recién, actividades de meditación, de autoconocimiento, que promuevan la conexión con uno mismo y también, ¿por qué no?, dentro de estas, por ejemplo, contemplar la naturaleza, ¿no?, el contacto con la naturaleza. Medio finalizando ya, quería dejar esta imagen como, digamos, resumiendo un poco los conceptos que estuve desarrollando. Esto lo tomé del doctor Cohen, que es un psiquiatra que es consultor de la OPS para todas las estrategias de salud mental para intervenciones en desastres. Y bueno, cuando lo mostré me pareció tan gráfico que quise compartirla con ustedes. Cuando estamos por volar en un avión, dentro de las medidas de cuidado, de protección que hay que tomar en caso de que exista una emergencia, y cuando, digamos, si no sé cómo es el nombre, hay presurización, lo anoté para no olvidarme. Bueno, cuando falta oxígeno, las mascarillas caen automáticamente para que uno pueda, respirar bien y no se mareen, evitar mayores problemas. Entonces, una de las recomendaciones
se incluye la explicación de que si hay niños acompañados por adultos, el adulto tiene que primero colocarse la mascarilla para después poder asistir al niño, ¿no? Y esta idea es la que resume todo lo que estuvimos hablando, es decir, para poder brindar una atención digamos, sanitaria, desde nuestro rol de calidad y efectiva, digamos, primero necesitamos cuidarnos a nosotros mismos. De esto depende la calidad de ese trabajo o de ese servicio. Yo acá hice, bueno, una lista con algunos recursos que, como, bueno, la charla va a quedar grabada, pueden acceder si quieren consultarla, son recursos que fui como recibiendo y fui recolectando en relación a recursos de salud mental, líneas de atención gratuita. Hay una específica de la Asociación Psicoanalítica Argentina para profesionales de la salud, con horarios de atención. También esta página de traumagroup.org que tiene información y también una serie de recomendaciones. Todos los videos y recomendaciones de la CEPAL con el doctor Enrique Benito, la verdad que son de un valor muy grande. Bueno, esto lo dejamos a disposición para quien lo requiera. Y para finalizar, quería compartir con ustedes, bueno, una experiencia y un cuento. Creo que entre las personas que participan hoy está María de los Ángeles Lerborino, que es ex bibliotecaria del Hospital Garrahan. Ella actualmente forma parte del Comité de Ética del hospital y tengo el placer de compartir con ella esa actividad tan linda, con ese grupo de trabajo tan lindo. Y bueno, María de los Ángeles se dedicaba a eso, a llevar este recurso creativo a los niños de las familias en esas situaciones tan difíciles, ¿no? Como es atravesar por una enfermedad, una internación prolongada. Y entonces en el comité, en este tiempo, desde que estamos, desde la pandemia, incorporamos como la idea de, al finalizar las reuniones, que muchas veces son reuniones como muy movilizantes emocionalmente, porque nos ha tocado acompañar equipos de salud de otros lugares en la toma de decisiones difíciles sobre pacientes al final de la vida en general. Entonces, bueno, tomamos como este hábito saludable de finalizar las reuniones del comité con algo de literatura y siempre la que nos trae ese regalo al final es María de los Ángeles, a quien le agradezco de corazón porque es un modo de cuidarnos. Entonces, bueno, se los dejo a ver si se llama La bendición del dragón. La bendición del dragón, de Gustavo Roldán. Que las lluvias que te mojen sean suaves y cálidas. Que el viento llegue lleno del perfume de las flores. Que los ríos te sean propicios y corran para el lado que quieras navegar. Que las nubes cubran el sol cuando estés en el desierto. Que los desiertos se llenen de árboles cuando los quieras atravesar. O que encuentres esas plantas mágicas que guardan en su raíz el agua que hace falta. Que el frío y la nieve lleguen cuando estés en una cueva tibia. Que nunca te falte el fuego, que nunca te falte el agua, que nunca te falte el amor. Tal vez el fuego se pueda prender, tal vez el agua pueda caer del cielo. Si te falta el amor, no hay agua ni fuego que alcance para seguir viviendo. Bueno, muchas gracias.